Entre Amigos vuelve a funcionar. Este es un programa especial en el que tenemos un invitado de lujo y como ustedes saben, nosotros aquí siempre tenemos a nuestros grandes panelistas. Aquí a mi derecha, Pitina Pérez Solís. Muchas gracias, bienvenido. El ilustre y nunca bien ponderado Guinde Peraza y Cumán. Don David Heredia Montañez, muchas gracias. Carlitos Alejandri y Peña. Gracias, don David. Un gusto con la Peña de la Peña. Adiós. Bien, pues el invitado especial, ustedes ya lo están viendo. Se trata de nuestro gran amigo Jorge Carlos Ramírez Marín, en su calidad de senador de la República. Bienvenido. Gracias, bienvenido, senador. Estoy viendo que me veo un poco gordo aquí en el fondo. No te preocupes. O es por ustedes. Es por Haremos magia. Es la pantalla esa. Haremos magia. Bien, pues. Pero la verdad es que sí es bajado mucho de peso, ¿no? Como siempre, las mujeres primero, y no digo lo demás porque se molesta Pitina. Pitina, ¿alguna pregunta aquí para el senador? Claro que sí, don David, me parece oportuno que muchísima gente, lógicamente, por la trayectoria del senador, saben quién es, pero hay gente que no ha tenido esa oportunidad, o los votantes por primera vez, que no conocen realmente la trayectoria, ¿no? Si nos cuenta un poco de quién es Jorge Carlos, que el amigo Jorge Carlos, el papá Jorge Carlos, el esposo Jorge Carlos. Contanos un poco de tu vida, de quién eres y hacia dónde vamos, cómo llegaste a senador, algo que puedas compartir con todos nosotros. Encantado, mira, antes que nada muchísimas gracias a los cuatro sobre todo por recibirme en un espacio con un nombre tan significativo, Entre Amigos. Así es, tengo el gusto de saber de ustedes de hace mucho tiempo, a algunos de conocerlos y admirarlos hace mucho tiempo, y otros de ser su amigo de hace muchísimo tiempo, desde niño prácticamente. Desde la carriola yo siempre. Desde que era el niño Heredia, y cuando yo era el niño Ramírez, pero de verdad niño. No, creo que pues la vida ha sido extremadamente generosa conmigo. Tengo una familia que me quiere, que yo los quiero y que pues tenemos ya mucho tiempo juntos. Fíjate, mi hijo mayor ahorita ya tiene 31 años, así es que ya no se cuece ni él ni yo el primer hervor. El que sigue, la que sigue, tiene 28. Jorge es abogado, maestrías en políticas públicas, en una materia muy simpática que se llama Economía de la Pobreza, que es un tema muy retador. Algo así como la congruencia de la congruencia, ¿no? Muy desafiante, pero lo interesante es que precisamente lo que pensamos es que la pobreza solo necesita ayuda, y no, la riqueza que genera la pobreza. Te voy a poner un simple ejemplo. No hay un sector que compre más medicinas que los más pobres. Entonces, la economía en buena medida depende de ese sector, y lo que tenemos que hacer es que le devolvamos a ese sector. Eso es lo que estudió la maestría esta de Jorge Carlos, hijo. Y el más chico, Memo, se acaba de graduar de abogado, tiene 26 años, y cumple además el mismo día que yo. Así ya es graduado. Ya, se graduó precisamente ahora en esta pandemia, de una manera, pues, imagínate, virtual. Me dio mucha tristeza porque es virtual. Entonces sí, él muy formal, se puso su traje y toda la cosa, se colocó frente a la pantalla, hizo su juramento, en fin, siguió todo el protocolo, pero pues, desde casa. Estoy seguro que hubiera deseado que estuviéramos ahí, no detrás de la computadora, sino estar en
en la ceremonia, pero fue muy emotivo de todas maneras. Somos una familia tremendamente normal. Mi esposa, Malena, trabaja todavía en la UADY, sigue haciendo cosas ahí en la UADY. El año pasado se aventaron este festival de poesía en maya, este año lo van a hacer otra vez virtual. Nunca deja de hacer cosas. La agenda de Malena es complicadísima cuando se puede. También han tenido ahorita con la pandemia pues un efecto de tener que cambiar algunas cosas, ¿no? Pero siempre activos. Y hace mucho tiempo que pues sabemos que en nuestra vida tiene que ver mucha gente alrededor. Es el trabajo de su papá, pero además lo que le gusta hacer a su papá, no lo puedo negar. No es un trabajo para mí, la verdad es que lo hago con muchísimo gusto. Y dicen los japoneses, cuando te gusta lo que haces, Y te pagan por eso. deja de ser trabajo. Claro. Así que te pagan, y no te pagan con corcholatas, te pagan de verdad. Sí, Así sí, que es una máxima. pues lo único que puedes hacer es devolver eso que te pagan trabajando incansablemente. Dar gracias. Creo que en lo demás somos gente normal. Yo empecé a trabajar a los 15 años, cuando salí de la Cristóbal Colón. Las madres me hicieron el favor de contratarme para que diera clases allá mismo, en la secundaria. En aquella época era así, pasabas a la prepa y ya podías dar clases Sí. en el grado inferior. Sí. Entonces yo pude dar clases, que es una de mis actividades favoritas. Después dar clases en la prepa 1, donde yo había estudiado, y realmente muy satisfactorio. Por ejemplo, recuerdo con mucho cariño mis clases en la preparatoria nocturna. Mi clase era a las 10 de la noche y puedo presumir que se llenaba. O sea, que tenía yo a una audiencia, el grupo total eran 110 alumnos. Y tenía yo un salón al que iban pues, la mayoría, francamente. Me gustaba muchísimo. A las 7 de la mañana daba clases en el Teresiano. De allá me iba a dar clases a la prepa, y en la tarde daba clases en la prepa, y en la noche en la prepa nocturna. El ingreso en mi casa era muy importante. En ese caso, mi mamá, mis hermanos, en buena medida dependían de lo que yo podía ingresar, que era el más grande, y siempre me sentí orgulloso de eso. Y orgulloso de mis hermanos, soy santanero, y orgulloso de mis hermanos porque todos ellos se graduaron, todos ellos son profesionistas, productivos, gente buena, útiles a la sociedad. ¿Cuándo dejó de dar clases? Dejé de dar clases cuando entré a Salinera de Yucatán, entonces ya el tiempo no me lo permitía, porque tenía yo que viajar a las Coloradas con los Roche, que son unos jefes maravillosos, simpaticísimos y además muy apoyadores, te hacían crecer, te ayudaban a crecer, no solo con Ayuda mucho la la oportunidad, toma este curso, vete a preparar en esto, sino que además con sus consejos, ¿no? O sea, no Ayuda abogado. mucho a tu comunidad también. Y muy Sí. inteligentes. Yo estuve hace poco, bueno, un poquito antes de la pandemia, pero en la época buena que se veía la salida preciosa. Y los mismos que te dan el tour por allá se encargan de cuidar Sí, que la gente sí. no haga Han destrozos. desarrollado, desde entonces tenían un gran sentido de Afinidad. conservacionismo. Ah, sí. Y ahora pues con todas estas nuevas organizaciones y además los apoyos que hay al respecto, internacionales inclusive, me imagino que mucho más, pero en aquella época era bastante romántico. Aún en esa época, yo me acuerdo mucho cómo llegué un día a una reunión de consejo que me pidieron que llevara yo las referencias salariales, estábamos viendo cuánto iba a subir el salario, y yo llevé la referencia del salario mínimo. Y me acuerdo de don José Palomé, que me dijo, no, abogado, aquí nunca nos hemos guiado por el salario mínimo. Dígame usted cuánto va a pagar Monterrey. Esa es nuestra guía. Ellos se veían a sí mismos, y eso impulsó sin duda la empresa, y debo decir que en mucho sentido eso animaba, Y además es un anima trabajo todavía mi rudo, ¿eh? espíritu de no verte chico, Claro. ve las cosas en grande. Es un trabajo rudo el de la sal, Durísimo. no es tan fácil, Durísimo. es una cosa que se tiene que luchar con la naturaleza, ¿no? Es rudo para los trabajadores y rudo para los empresarios también, porque efectivamente en cualquier momento la naturaleza te cobra. Había que trabajar de madrugada para cargar los sacos que iban a los barcos, o sea, los que que trasladaban la sal a otros Sí. lugares, ¿no? Y no había el transporte que ahora existe, ¿no? De los trailers y mucho menos.
y toda esa gente tenía que cargar los sacos de sal No, o sea, para pesadísimo. llevarlo hasta el barco, entrar al mar y depositar el saco. no, Una es cosa cosa tremenda. Yo tuve la suerte de trabajar allá, de estar cerca de Río Lagarto, San Felipe, Tizimín. Tizimín era nuestro centro, pero cuando necesitabas hablar por teléfono, pues, ibas a Río Lagartos. En aquel entonces empezaba yo, no era ni siquiera novio, era amigo de Malena, así que cuando necesitaba yo hablar con ella, Había que a Río viajar para Lagartos, llamar. en la tienda prestabas el teléfono y pum, hablabas. ¿Qué tiempos aquellos? Esto lo podría hacer un reportaje de la Sí, salinera, cómo no. Y Y sería que- fantástico. Que No, tenga bueno, con una comida muy buena. la gente de allá te cuenta cualquier cosa, ¿no? Desde que avistaba Y la submarinos belleza alemanes natural de los flamencos. y además de la naturaleza. El Tameco, el Cuyo, todo lo que rodea esa zona. Pero por ahí. solamente sus historias- Pedro Cerro de Sales, Sus historias de piratas, de contrabandistas, de la guerra, Lo que no han del visto intercambio ahí. de hule y sal, increíble. Por Hay vos- mil por vos- historias ahí. Holbox era centro de Fayuca desde hace muchos años y pues, está cerca. Ahí llegó a ir mi abuelo a comprar cosas. Cruzando está. Bueno, pues ahora vamos a la segunda pregunta, que es relativa a nuestro amigo Guindel. ¿Cuál es la pregunta? Como ves, licenciado, se rompió la cabeza de don David para hacer un script más o menos interesante. Eso lo que decías de aprender a la pobreza es de que lo dijiste, es para saber cómo hacerle frente, ¿no? Para poder diseñar programas que la reduzcan. Muy interesante. Yo tengo la comisión de preguntarte, ¿qué quiere Juan Carlos? Jorge Carlos. Jorge Carlos, pero Gabriel Marín, ¿y qué está haciendo para lograrlo? Mira, a mí me gustaría emparejar el piso, que tuviéramos de verdad mejores oportunidades y la misma condición de esas oportunidades. He constatado como una persona que nace en Mérida tiene diferentes oportunidades según nazca en el norte o en el sur. Cómo tiene diferentes oportunidades, aún naciendo en el sur, tiene más oportunidades que el que nace en una comisaría del sur, y muchas más oportunidades que el que nace en un municipio del sur. Si dividiéramos eso por países, te diría que los que nacen o tienen la suerte de vivir en una zona de Mérida privilegiada, con muchos conflictos ya, como es el norte de la ciudad, viven en Europa. Y como nada más pasando la calle 61 pasas a vivir a otro país. Y mientras más te alejes, más estás en Centroamérica o en los países pobres. Haití. Cuando llegas a tu nivel de pobreza puede ser como el del África subsahariana. Y ese es un dato documentado, no lo estoy inventando yo. ¿Qué me gustaría? ¿Qué quiero? ¿Por qué trabajo? Porque se empareje el piso. Porque un chavo que nazca en Tatsiu tenga las mismas oportunidades que un chavo que nace en Mérida. Y eso lo he visto. Tú vas a Coahuila y un chavo que nace en Musquis tiene el mismo chance que un chavo que nace en Piedras Negras o que nace en Saltillo. Sí hay lugares donde el piso está un poco más parejo. Todavía no como debe ser, pero un poco más parejo. Y a eso debiéramos aspirar, porque si no, ¿qué va a pasar? La desigualdad de la distribución de la riqueza es legendaria en Yucatán, siempre ha sido. Esa distribución de la riqueza, ¿quién debió haberla corregido? El gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la riqueza de todos. El responsable de que haya una buena escuela en Tatsiu que empareje el piso es el gobierno. El responsable de que haya una buena clínica en el sur de Mérida que le dé las mismas oportunidades a un muchachito de salir bien del coronavirus o de resolver un problema de adicciones que la tiene un joven de Mérida, de la zona norte, es el gobierno. ¿Por Y por eso estoy en una tarea de gobierno. ¿Por qué hemos fallado hasta ahora, Guillermo? ¿Qué ha pasado? En primer lugar, en México, el primer conflicto es la planeación. ¿Con qué criterio planeas? Y mira, es como ahora, por ejemplo, en este asunto del
del paso deprimido de la ciudad de Mérida. El problema es qué pregunta te haces. Se inundó el paso deprimido. ¿Qué pregunta me debo hacer como autoridad? ¿Quién hizo el paso deprimido? No. La pregunta es, ¿sirve o no sirve el paso deprimido? ¿Y qué hago? Si la respuesta obvia es sí sirve, entonces es ¿qué tengo que hacer para resolverlo y reabrirlo? No hay que pensarle más, pero en México los gobiernos siempre se hacen la pregunta en función de lo que les interesa, pensando en la siguiente elección de todos los colores, de todos los colores. Ese es un gran problema. Y las grandes promesas y las grandes transformaciones, las de gran calado, por desgracia han tenido distorsiones que entonces el que llega después ¡fum!, las echa para atrás, como está pasando ahora, por ejemplo, con la reforma energética, ¿no? ¿Por qué no tenemos gas? ¿Por qué vamos a pagar un recibo carísimo próximamente los yucatecos? Pues porque el gobierno que siguió decidió que le habíamos dado con el voto la autoridad de cambiar todo, de reinventar el país. Entonces los proyectos que habían, pues se atrasaron, se pospusieron, o de plano se cancelaron, y henos aquí. Ese es el problema de la política en México, y por eso me gustaría a mí aportar algo para que fuera diferente. La reforma judicial la están citando en la radio, en la televisión, y no sabemos nada. Nada. No. No, y ahorita, por ejemplo, vamos a votar en la sesión, ahorita estamos en sesión en el Senado, ahorita vamos a votar cambios al artículo 19, y no tenemos, ¿No saben de qué? pues no, nosotros los senadores sí, pero no ha habido una explicación con profundidad para la sociedad como para que te pueda retroalimentar y decir, oiga, senador, eso está bien, o senador, claro, eso está mal. Tú sabes que jurídicamente es extremadamente riesgoso lo que estamos diciendo, aumentando la prisión preventiva. Y Bien, ese pues, gobierno no lo sabe. Ya Guinder ha agotado su tiempo y ahora le toca a nuestro amigo Carlitos con la siguiente pregunta. Gracias. Aquí la pregunta es, el senador Ramírez Marín, ¿qué nos ofrece? ¿Qué ofrece a la ciudadanía? ¿Qué ofrece a Mérida? ¿Qué ofrece a Yucatán? Mira, lo primero que te ofrezco es que todas mis metas materiales están absolutamente satisfechas. Así que mi motivación es cero relacionada con la cuestión material. Es importante. ¿A qué aspiro? A la grandeza. El que me diga, no, Marín, lo que le interesa es ser grande, sí, eso es lo que yo quiero. Pero yo sé que esa grandeza solo se construye construyendo grandeza. Entonces, yo quiero ver una ciudad mejor, un estado mucho mejor. Sé que son posibles y sé que dependen de dos cosas: de tener el espíritu para hacerlo y de escoger muy bien a las personas que te acompañan para hacerlo y para lograrlo. Nadie mejor que la gente para hacer esa selección y escoger a esas personas, porque tiene que darse de esa manera, ¿no? Mira lo que nos está pasando. Tenemos como presidente al más grande líder social de la historia de México. Nadie, no habrá otro presidente que haya recorrido todos los municipios del país como lo ha hecho el presidente López Obrador. ¿Y quiénes están con él? Sí, un tipo no le puede ni siquiera organizar el sistema de vacunación. El otro no le puede garantizar comprar a tiempo las vacunas que el país necesita. Ya no hablemos del que era encargado de la salud y de que no nos contagiáramos más. El problema de hoy está demostrando la economía. Lo que tenemos hoy nos está demostrando cómo por la misma vía, no puede un solo hombre cambiar al país. En energía sigue por allá también. Bueno, es quizá en este momento el asunto más crítico. Bien, pues ahora me toca a mí, y bueno, conociendo a Jorge Carlos, me toca la parte más fácil, pero también más difícil de preguntar. Tu proyecto político y el proyecto, lógicamente, de vida, o sea, todo lo tenemos que amalgamar. Tu proyecto político, pues mucha gente conoce todo lo que has hecho desde tu época estudiantil hasta la fecha. Jorge Carlos ha sido un hombre de la vida pública muy comentada, con pros y con contras. Nadie es monedita de oro, como se diría. Pero, ¿cuál es el proyecto político verdadero y de vida de Jorge Carlos?
Como te explicaba hace un rato, mi proyecto de vida es, algún día, como aspira creo que cualquiera, dejar un legado en sus hijos, en sus nietos, no un legado material, sino un recuerdo positivo, permanente, que sean los primeros, los de tu familia, que digan, no, mi papá era buena gente, era buenísima persona. Y que tus nietos digan, bueno, mi abuelo fue senador de la República y lo hacía bien. Ese es mi proyecto de vida. Ahora, mi proyecto de vida tiene una construcción política porque me he dedicado a eso. A mí no me tiembla la mano de decir que me he dedicado a la política, es verdad. He sido 3 veces diputado federal, ahora soy senador, he sido 2 veces diputado local, he sido presidente de un partido político a nivel estatal, he sido secretario en un gabinete para lo que quiera, federal, 2 veces de la mesa directiva. 2 veces he sido presidente de la mesa directiva. Yo lo único que puedo decir de todo eso es que cuanto encargo me han dado, yo he hecho mi mejor esfuerzo para desarrollarlo y cumplir con ese encargo. La política es el camino. De las 3 veces que he sido diputado federal, 2 de esas veces he sido presidente de la Cámara de Diputados. Y cuando fui secretario del gabinete del presidente Peña, cosa que me enorgullece mucho, pues puedo decir que cambiamos muchas cosas. Antes de nosotros se entregaban cuartos, nosotros entregábamos casas. Antes de nosotros las reconstrucciones eran darle una lanita a la gente y goodbye. Nosotros entregamos casas, entregamos pueblos completos, con calles, con gimnasio. Bueno, me acuerdo mucho de uno que se llama El Capricho, donde entregamos hasta el panteón, absolutamente todo. El terremoto afectó, lo reconstruyeron. Y mira, mi querido, también la gente se muere, ¿no? Y mira, mi querido David, podrán decir misa, pero hoy es el día que nadie te puede decir, había una empresa fantasma, facturas y no sé qué, y ya salí. Hace 6 años que fui secretario. Está de moda ahorita. Creo que las cosas están ahí, algunas se habrán hecho mejor que otras, pero como te decía, en cada espacio que he tenido la oportunidad de ocupar, he dejado la piel. Se da una vuelta a agarrar el impulso de todo. No, el proyecto que tenía el presidente era hacerla realmente la rectora del desarrollo urbano y llevaba un muy buen impulso en ese sentido. Pero eso es lo que pasa siempre. Jorge, el postre que siempre te gusta, las especiales, porque tú te conozco, por algo te decía en algún momento, ahorita ya estás en el performance de las candidaturas, pero eres gente de buen comer y te encanta, has promovido la cocina tradicional, has hecho muchas cosas, pero el postre que más te gusta es 2 cosas que has promovido muy interesantes: las abejas y el plástico. Son 2 proyectos que los recuerdo. Y el medio ambiente, que también es parte de tu preocupación, la salud, el deporte y la alimentación. Has promovido el boxeo, en la salud también has tenido tus programitas, incluso hasta la cuestión cultural contra virus y otras cosas. El deporte en el boxeo y la alimentación, pues ahorita también nos puedes explicar de ello. Cada una de esas cosas tiene una razón dentro de este proyecto de vida y proyecto político del que hablabas. Por ejemplo, el deporte. ¿Cuál es el objeto del deporte? La seguridad pública. Si no hay deporte, si no nos aseguramos de que no haya un solo joven en las tardes en la calle, en las noches en la calle, haciendo deporte, haciendo algo útil, bueno, sintiéndose parte de algo, esta burbuja en la que vivimos y de la que nos sentimos tan orgullosos no va a durar. No va a durar. Lo mismo pasa con la cultura. No promuevo la cultura solo porque me fascina la música. La promuevo primero porque soy testigo en mí mismo de los cambios que puede lograr. Pero si hubiera más música, si tuviéramos más ejecutantes, si tuviéramos jóvenes y señoras practicando o aprendiendo el uso de algún instrumento, mira, habría menos violencia. Claro. Si tuviéramos más mujeres, porque hay más espacios donde puedan jugar softball en las noches, quiero ver
¿qué marido le puede pegar a una softbolista? No, el sentido de comunidad, el empoderamiento real que le das con una actividad. Y lo de las piscinas, por ejemplo, yo soy partidario de que hagamos piscinas por todos lados, que la gente aprenda a nadar, sobre todo en esos municipios que son productores de pescadores, aunque no tienen mar. Timucuy, Unucmá, Silán González, Temash, miles de pescadores, Temash, y no hay piscinas donde aprendan a nadar. Sí, Buzos por todas partes y nadie les enseña. Pero pagaron por su Y vida. luego hay muchos accidentes en los cenotes, se meten a bañar y se mueren. Claro. Y de allá me brinco, mi querido David, al tema del medio ambiente. Chequen los datos hoy, que pueden ver semicongelado la mitad del país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabes qué está pasando? El mar tiene en estos momentos un aumento de 8 grados y más dulce se hace el agua de mar, más aumentan y más graves son las tormentas invernales. Imagínate cómo van a ser nuestros huracanes en la época de huracanes aquí en Sí, el trópico. este año que estuvo terrible, nos agotamos las letras del alfabeto. Pues sí, Se pagamos más que piensa, nunca. va a ser una temporada muy fuerte. Súper huracanes. Y nosotros tenemos que estar súper alertas porque estamos justo en esa trayectoria. Si no atendemos el tema del cambio climático, como dijo Bill Gates hace poco, este asunto de la pandemia va a ser un recreo. Ándale. Va a ser un Para la recreo. Para la siguiente fase más. Eso es gravísimo. Y el tema de la alimentación y la salud son dos cosas que se pueden resolver. Al revés de lo que está pasando con otros asuntos, cada vez vamos a vivir más y cada vez vamos a comer mejor. La tecnología lo está haciendo posible, nos está haciendo más iguales en ese sentido. Por eso hay que asegurarnos de que la educación y la tecnología puedan permear a todos los niveles de la sociedad y no solamente a las clases altas. ¿Sabe qué tiene pendiente? Platicando del tema de la comida. Usted me comentó que iba a hacer un libro sobre la comida. Sí, caray. Mi libro se va a llamar Comer en la calle. Así es. Ah, muy El bueno. problema es que ese yo quiero escribirlo, Es correcto. para que yo le pueda decir a la gente dónde están los mejores kibis. Hay una pregunta que Y siempre el mejor le lechón hacemos que a- siempre mejor la lechón, le hacemos a disputa. David, que ya rebasa las 8 décadas, pero no ha querido respondernos. ¿Por qué le dicen el prócer? En la Cámara de Diputados yo no encontraba inconscientemente alguna palabra para decirte tranquilízate y que no te sintieras mal. Y yo era el presidente de la Cámara y cuando estaban a punto de agarrarse a golpes los de en aquel Tuviste entonces a Noroña, Daniel. a Fernández Noroña, Jaime Cárdenas es un excelente abogado, a Mario Di Constanzo, una cámara muy intensa, y del otro lado a Becerra Poporova, en fin. Cuando empezaba alguna pelea, yo los juntaba y le decía, mira, prócer, y del otro lado, usted, prócer. Entonces tratando de darles un rango, ¿no? rango para que se calmaran un poco, ¿no? Entonces ellos empezaron a decir, el presidente es un prócer, y es el prócer, y es el prócer. Y cuando llegué a la campaña del entonces candidato Peña, en el cuarto de guerra era el prócer, pero ahí no, entre ellos. No, pues el día que el presidente, ya presidente Peña, dijo, encárguenle eso al prócer. Pero ya se hizo Ya se quedó oficial. para siempre, sí es. Se hizo oficial. ¿Te bautizó? Pues fíjate, nadie sabía por Bien, qué. pues entonces ahora entramos a las finales, preguntas finales, y comenzamos como empezamos con Pitina. ¿Alguna pregunta en especial que le quieras hacer? Pues realmente Ah, queda vale. muy claro todo lo que nos ha comentado, pero como mujer y mujer empresaria, y estoy en la MEXME, ¿qué piensa usted de nosotras las mujeres que escuchen? ¿Qué proyectos puede haber? ¿Qué nos espera en Mérida como mujeres? A todas en general, pero el sector empresarial femenino. Es nuestra punta de lanza, es el eje de todo, es la parte central de todo, lo que pensamos hacer por y para las mujeres, comenzando por devolverles lo que nos dan y no les pagamos. Sí. Eso es terrible. Comenzando por allá, ¿no? Pero por supuesto, mientras más oportunidades de educación tengan, mientras más oportunidades de recreación tengan, vamos a protegerlas mejor.
es clave que en la casa haya menos violencia. Miren, no sé, estoy estudiando con mucho cuidado una iniciativa en la que sea una causal de divorcio no ayudar en las tareas del hogar. Pues sí, si queremos igualdad, vamos a tener igualdad de senadoras, igualdad de diputadas, igualdad de gobernadoras, igualdad de presidentas municipales. Si no hacemos que el hombre sea igual en su casa y deje de cargarle a la mujer el trabajo de la casa, no habremos logrado nada. A mí hace rato que me pusieron una tarea. Tú la vives en mis filas. A nosotros nos colocan la... Pero fíjate, hasta en nuestro chiste, lo vemos como chiste. Dice, nos colocamos el mandil. Es que tiene que ser la cosa más natural del mundo. Eso lleva a otras consecuencias, como por ejemplo, que este espacio que le damos a la mujer después del parto para que pueda atender a sus hijos, en algunos países hoy es opcional. Claro, pero y ella puede tomar el tiempo o lo puede tomar el marido. Y hay quienes les dan incluso a los dos, porque tienen que cuidar al bebé de los dos. Y tiene una lógica. Si en esos 2 años, en Alemania son 2 años de incapacidad, si en esos 2 años tú te encargas de que tu hijo esté sano, le estás ahorrando un dineral al Estado. Porque ese niño después hay menos posibilidades de que sea diabético, de que tenga alguna enfermedad crónica que les cuesta una barbaridad. Por eso te digo, en el futuro vamos a vivir muchísimo más. Kindle, una pregunta concreta que le quieras hacer aquí. Una que tuve, se me ocurrió una pregunta hace mucho tiempo cuando usted estaba en la Cámara Federal y era presidente de la comisión de edición o de algo así, que hicieron un libro, presentaron un libro y usted estaba allá. El mes pasado hice 3 artículos en Novedades de Yucatán sobre Serapio Rendón Alcocer. Y yo decía, ¿por qué conocí quién era él, cómo había muerto, la decía Natalia, cómo era valiente igual que el chapaneco, como Belisario Domínguez, ¿no? Belisario Domínguez Palencia. Si tenemos un yucateco tan bueno, que es tan valiente, ¿por qué no tenemos aunque sea un libro o una medalla? Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Yo encantado, si me conecto usted con los que los podamos hacer, adelante. Es bien importante, efectivamente. Serapio Rendón estuvo ahí en ese momento crucial para el país. Subía a la tribuna y le decía... Para la democracia. Sí hay constancia de sus intervenciones, pero la verdad es que nosotros ahorita, Serapio Rendón es un fraccionamiento. Tenemos que explicarle y dar a conocer a la gente cuál fue su aportación, por qué se llama así el fraccionamiento. Tantas agallas tenía. Como me pasó una vez con Tufi, ¿te acuerdas que le hice un discurso ponderando a Mercedes Barrera y la estatua era de Cuauhtémoc? Pero como tenía el pelo largo, yo dije, esa debe ser doña Mercedes. De veras. Ándale. Carlos, ¿cuál sería tu pregunta? Mi pregunta es, ahorita estamos viendo el tema de las vacunas. ¿Cuál es su opinión sobre el movimiento, el manejo que se le está dando a la vacunación en el país como senador? Primero, que debería ser absolutamente más transparente. Deberíamos saber cuántas vacunas realmente compramos y a cómo. ¿Para qué sirve eso? Bueno, eso hubiera podido servir para que si hacía falta dinero, la iniciativa privada, estoy seguro que hubiera dicho, oigan, ponemos tanto, pero traigan las vacunas. Si nos hubieran dicho, se necesitan 10,000 millones más para vacunas, estoy seguro que los hubiéramos juntado. Pero por eso se necesita transparencia. Lo segundo es un sistema de vacunación donde la respuesta que estás contestando es, tengo que aplicar vacunas. Y si contestas sí, si esa es la prioridad, tienes que organizarlo de la manera más rápida, más eficiente y más amplia. Y aquí no, la pregunta parece ser, ¿cómo hago cómo quedo mejor aplicando unas cuantas vacunas? Porque en realidad, para el número que estamos aplicando, son unas cuantas en comparación al resto del mundo. A mí no me había dolido
hasta que vi cuántas estaba poniendo Chile. Claro. O sea, si México no llega ahorita ni siquiera al 1.000.000 de vacunas y Chile ya vacunó prácticamente al 7% de su población, pues eso nos hace quedar muy mal. Un articulista dijo que a ese ritmo que vamos tendríamos en 2050. Creo que en 2029, Sí. dijeron. Los que queden. No, pues Ojalá que se refiera a las 2 dosis, porque si no, imagínate, entonces en 2058. A lo La mejor se segunda está refiriendo a la dosis. segunda dosis. La segunda dosis. Bien, pues la final, después de la pregunta sobre las mujeres, sobre la cuestión de Serapio, las vacunas, y a mí me tocó la de la canasta navideña. Cuando en alguna ocasión, han sido varias, para la Navidad escoges tú un regalo especial dentro de una canasta, le pones ese toque tuyo. Lleva un tarrito de miel, lleva una cerveza artesanal, lleva un libro, lleva también posiblemente algunas confituras o algún dulce, un pequeño dulce. ¿Cómo escoges tú los productos finales de ese obsequio navideño, que la gente lo acepta con mucho cariño? Es muy fácil. Me encargo de que sean totalmente yucatecos y que le estemos dando provecho a empresas yucatecas. Las confituras, como tú le dices, son normalmente carnes frías que hace una empresa artesanal en Joctún. Cuando hacemos dulces, son unas señoras de aquí de Chuburná, que además los hacen con stevia. Cuando es miel, con toda seguridad es producción local. Con el tarrito será lo único que compramos de fuera, y normalmente todo lo que tiene la canasta es yucateco. De ahí no es una canasta. Cada año con la promoción editorial, con mucho esfuerzo, un libro muy bueno, amado por toda mi familia, que es referente a los guisos yucatecos, toda la cocina tradicional. La cocina tradicional. El otro día me habló una amiga, me escribió una amiga desde Argentina y me dijo: ya estoy haciendo marquesitas aquí en Buenos Aires. Si las vendes te vas a volver rica. No las conocía, ¿no? No las conocían allá. La marquesita es un invento 100% yucateco. Bueno, pues la canasta, el Parque Santiago. La canasta lo que nos indica es de que Jorge Carlos es un tipo tradicionalista, amante de lo que es lo que la gente produce, lo que nosotros producimos, porque eso es la riqueza de una sociedad. Todo lo que nosotros podamos consumir, que nosotros producimos. Son tantas las cosas que se hacen acá. Desde ser famosa la cochinita pibil, el relleno negro, el lechón asado, en fin, todas aquellas ricuras que me encantan, ¿no? Yo me siento muy, muy, muy contento en la vida con ser yucateco. Me da una enorme satisfacción cuando en alguna parte del mundo me reconocen como yucateco, o como en México alguien dice: se te nota lo yucateco. Híjole, yo, qué bueno. Pero mira, me he llevado sorpresas tan agradables. El entonces príncipe heredero, hoy ya es el emperador de Japón, me dijeron: vamos a tener una entrevista con el príncipe, va a tardar 20 minutos nada más. Y bueno, pues aquí el chiste es saludar al príncipe. Por culpa de esos protocolos, no conocía yo Uxmal, porque me obligaron a ir a Chichén Itzá. Dice: pero yo quería conocer Uxmal, platíqueme, ¿cómo era el sistema de irrigación de los mayas? La hidráulica, ¿cómo hacían los mayas para tener agua? ¿Cómo podían soportar poblaciones tan grandes en una zona tan seca y sin mar? Si no había población, ¿cómo es que pueden haber tantas ciudades aquí? Bueno, tú sabes muy bien. 1620 ciudades en el área de la península. Morley dice que a la llegada de los españoles eran más o menos 4 millones de mayas. Así es. Cuando llegaron los españoles, la viruela diezmó para empezar la población más del 50%. Y luego la guerra de castas. Entonces me siento profundamente de ser parte de esta tierra, de lo que me ha regalado. No hay un lugar donde no puedas contar una historia de Yucatán y que no despierte el interés. Pero ahora yo sigo los consejos de mi suegra. Les digo que hay muchos musgos, mucho calor. Y que ya no vengan. Que vengan de visita y regresen, pero es imposible.
La gente llega y se enamora. Me contaba un día el Diablo Fernández de la cervecería de FEMSA, y me decía, tuve un gerente que estuvo un año pidiéndome que lo cambiaran. Lo tenía yo en México, lo mandé a Yucatán, y el tipo estaba que no aguantaba, que es el colmo, que por qué lo cambiaron, que era un castigo, que no sé qué. Bajó su intensidad a lo largo del año, y al segundo año se le abrió una oportunidad y le dije, oye, regrésate, tengo una plaza aquí en Querétaro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hacen esto? Yo ya estoy instalado aquí en Yucatán. Se quedó a vivir ahí vive hasta la fecha. Todo es que pasó mayo, junio y empezó a mejorar. El director de Pemex me decía que una de las condiciones que les ponían estas grandes petroleras, asegurara que sus directivos podían vivir en Yucatán. Esa es parte de nuestra vocación, y no le hemos sacado provecho porque nuestras autoridades solo ven la foto. Bien, pues, y la gente no es tonta. Escucharon ustedes aquí a Jorge Carlos Ramírez Marín, hoy senador de la República, flamante senador, polémico también, porque también tiene sus partes buenas, como dijimos, no es monedita de oro. Tengo mis pedazos buenos. Y dos, que pues no sea la primera ni la última en esta etapa, porque has venido anteriormente al cuadrilátero político, has estado también aquí con nosotros, pero bueno, hoy entre amigos te recibe, ya nos has explicado muchas partes, pedazos de tu vida. Aquí estamos muy contentos con tu presencia, pero también queremos tu mensaje final. Muchas gracias a todos, muchas gracias particularmente a ti, David, que me consta cómo te has abierto paso, le has dado a tu familia además un futuro con un esfuerzo enorme, siendo pionero en muchas cosas, cuando nadie se atrevía a pensar en radio por internet, cuando nadie se atrevía a pensar en televisión por internet, tú fuiste el primero en muchas cosas. He tenido la suerte realmente de compartir contigo muchas de esas aventuras, con ustedes es un honor estar, y lo que te puedo decir es esto, mira, veamos a Yucatán como una tierra de futuro. Yo sé que es importante nuestro pasado, pero solamente es importante como base de lo que podemos hacer. Las cosas se van a poner difíciles al resto del país, y esto es una oportunidad que nosotros debemos aprovechar. Ya no es tiempo, ya no hay tiempo para perder. Si lo seguimos haciendo de verdad, un día vamos a quedarnos con la candidatura o con el cargo que estábamos buscando, pero vamos a perder a Yucatán, y vamos a comenzar con esa serie de cosas que por desgracia he visto que ocurren en otros lugares. No me lo cuentan. Yo vi cómo poco a poco la fuerza civil, el poder de la gente se fue retrayendo, y entonces los malos fueron ganando terreno, hasta que ahora lo común es ser malo, o estar del lado de los malos. Pues esto se rubrica con un lema que dice: por amor a Mérida y el futuro de Yucatán. Yo entiendo perfectamente ambos compromisos. Muchísimas gracias. Gracias. Kinder. Gracias, David. Kinder. Don David. Y qué bueno, entre amigos les lleva este mensaje, y estamos con ustedes en lo que sigue. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.